tardes a todos y muchas gracias principalmente al Padre Gustavo por la invitación que me hizo a estar aquí y permítame que me apodere de sus palabras anteriormente. Ahora la burra de Balaam soy yo, porque de pastoral y de evangelización evidentemente saben ustedes sobradamente mucho más que yo, pero bueno, vengo a exponer pues el trabajo que habitualmente hago a diario en torno a la devoción, a una devoción tan concreta y que se vive con tanta profundidad en Andalucía, y más concretamente en la Andalucía occidental, como es la de la devoción a la Virgen del Rocío. Bajo el título del Tesoro de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, una realidad museográfica al servicio de la evangelización, pues os expongo el siguiente tema, puntualizando primero que no empleamos el término museo, sino el de tesoro, y es algo que le llamó poderosamente la atención a don José Vilaplana cada vez que ha ido a visitarlo, que además fue quien lo bendijo, fue que esa puntualización en el término era debido a que todo lo expuesto o la gran mayoría de las piezas expuestas se siguen utilizando en la vida diaria y ordinaria del santuario. Cuando visitamos un museo, las piezas expuestas primero están descontextualizadas y segundo están en desuso, porque aunque un cuadro se hiciera para decorar el salón de una casa o una capilla de una catedral o de una parroquia, cuando está en un museo está, aunque siga estando colgado, pero no está cumpliendo la función primera para la que fue creado. Sin embargo, aquí en el santuario lo seguimos, aunque esté expuesto, pero lo está temporalmente, puesto que sigue estando en uso para la vida ordinaria del culto en el edificio. El Tesoro de la Hermandad Matriz y la Oficina de Atención al Peregrino, que ambos dirijo, pues se focalizan en el mismo lugar y desde allí se centraliza todo, como bien alguien me está sintiendo por ahí porque ha estado presente y lo conoce de primera mano. Nos vimos en la necesidad de crear este espacio expositivo cuando nos dimos cuenta desde la hermandad del cada vez más creciente demanda por parte de grupos que peregrinaban al santuario para ver de cerca los enseres de la Santísima Virgen. Es decir, sus ropas, sus coronas, sus elementos de orfebrería, sus joyas. Y cuando nos dimos cuenta de aquello y que no podíamos atender a todos esos grupos, pues vimos viable la posibilidad de destinar un espacio del santuario que estaba prácticamente en desuso para este fin. Porque, claro, todas estas piezas estaban guardadas y contenidas en el camarín de la Virgen, pero para acceder al camarín, que era y es la parte trasera del retablo, donde está la Virgen del Rocío, del altar mayor del santuario, pues para acceder, primero no todo el mundo podía, porque el ascensor solamente llegaba hasta una primera planta y no hasta la segunda, y no había posibilidad de poderlo llevar hasta más arriba, por la disposición del edificio, por las escaleras y todo esto. Y segundo, que por la cercanía de la Sagrada Imagen, pues nos veíamos obligados a estar siempre acompañando a estos grupos que lo solicitaban de algún miembro de la Junta de Gobierno. Por tanto, eso nos condicionaba a la hora de tener que decir sí o no para atender estos grupos. De manera que, bueno, pues en la Junta de Gobierno, donde entré como delegado de formación, pues vimos la posibilidad de emprender esta empresa, que fue la principal de aquella legislatura, y destinar a espacio museístico la parte superior de las naves laterales del edificio, del templo. Es un templo con planta de cruz latina, de 3 naves, por tanto las naves laterales las destinamos a este museo. El espacio es muy limitado, pero eso nos hizo ver que teníamos que seleccionar muy minuciosamente las piezas que íbamos a exponer,
porque no se trataba de exponer las piezas por exponerlas, sino exponerlas transmitiendo un mensaje, y ese era el mensaje de la realidad de fe que se vive en torno a la devoción mariana rociera. Esto es lo que vemos justo al acceder a la primera de las salas. Este testero es todo de cristal, un doble acristalamiento para separar el edificio religioso del edificio de la parte museística, de manera que detrás de los cristales damos a la nave central del santuario, pero ese doble acristalamiento nos hace bueno, pues aislarnos en cuanto al sonido para que el santuario pueda seguir teniendo su vida de culto y nosotros podamos tener la atención al peregrino y al turista en este caso, y al visitante, bueno, en general. De manera que esta parte, este testero, lo destinamos a, aquí aunque no se vea, son textos alusivos a la historia del Rocío, son 2 salas expositivas. Una está destinada, enfocada desde el origen de la devoción hasta el siglo XIX, y la segunda, todo el siglo XX, que es donde se han vivido los momentos más altos de la historia devocional rociera, entre los que está pues la visita de San Juan Pablo II. Intercalado entre los textos hay unas pantallas donde van apareciendo en bucle distintas imágenes que nos van hablando de la historia devocional de esta imagen, y aquí, como primer elemento expuesto, en este elemento mueble, pues vemos este panel cerámico que ahora os comentaré con más detalle, pero nos vamos precisamente a este mapa que se ve aquí justo en el centro de la sala, que es de donde partimos todas las visitas, porque nos hace ver con mayor claridad todo lo que allí se expone. Y claramente es lo siguiente, aquí se ve las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, es lo que se conoce como el triángulo tartésico. Y se explica de la siguiente manera, el Rocío está justo en el centro, y estas líneas blancas que tienen marcadas en el mapa son los caminos que actualmente llevan las hermandades que peregrinan hasta el Rocío. Pero esos caminos no son otra cosa que las vías de comunicación que existían desde antaño. Es decir, nosotros para llegar a Granada no hemos creado y asfaltado una carretera cada uno para llegar, una vía de comunicación. Hemos cogido las vías que ya existen. Cuando las hermandades se empiezan a crear, pues empiezan a peregrinar hasta el Rocío cogiendo los caminos, las vías de comunicación que ya existían. El Rocío, que perteneció al reino Taifa de Niebla, la devoción rociera tiene su origen en la Edad Media. El reino de Niebla es reconquistado por Alfonso X el Sabio en 1262. Justo antes, en 1248, había sido reconquistado por San Fernando el reino de Sevilla, y en 1262 lo es el reino Taifa de Niebla. El rey castellano, conforme iba reconquistando tierras a los musulmanes, iba volviendo a cristianizar, a evangelizar. Y en esas tierras que iba ganando al Islam, pues iba o cristianizando templos existentes o mandando levantar nuevos templos de nueva planta para la evangelización de esos lugares. Claro, en el Rocío una ermita, ¿por qué? Pues porque era un cruce de caminos, como se está viendo aquí. Y ese es el motivo de por qué la ermita está allí. Si la ermita el rey sabio la levanta aquí, pues ahí no hubiera tenido predicamento alguno, puesto que hubiera tenido que ir la gente expresamente a visitar el edificio. Pero al borde de un camino lo único que hizo fue tejer una maraña de caminos, de manera que ahora que tan de moda están las redes sociales, pues resulta que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que estamos viendo es una red, una tela de araña, donde el rey sabio piensa que colocando aquí una imagen de la Virgen, de la nueva religión, que era el catolicismo, pues en un cruce de caminos por donde transitaban gente diariamente
provenientes de los pueblos de la costa de Huelva, del condado de Niebla, del Aljarafe sevillano y de la costa gaditana, pues la nueva religión en poco tiempo iba a ser rápidamente conocida. Nos falta el documento que nos diga que fue Alfonso X quien entroniza allí la imagen de la Virgen, pero estamos en un puzzle donde nos falta esa pieza. El resto prácticamente las tenemos y todo nos hace mirar a la figura del rey sabio como el promotor de esta devoción. ¿Por qué? Se lo decía hace un momento. Fue él quien reconquista el reino de Niebla en 1262. Y segundo, los cristianos somos seguidores de Cristo, lo lógico hubiera sido colocar una imagen cristífera y sin embargo hace lo propio con una imagen mariana. Y es que sobradamente conocida es la profunda devoción a la Virgen María que le tenía Alfonso X el Sabio. Bueno, pues a raíz de este momento empiezan a surgir hermandades en círculos concéntricos y es donde en este rincón de las tres provincias occidentales andaluzas, Huelva, Cádiz y Sevilla, es donde se concentra el mayor número de hermandades del Rocío. Actualmente son 125 repartidos por toda la geografía nacional y algunas internacionales. Desde Bruselas viene una hermandad, sabemos que las hay en Venezuela, en Argentina, en Australia, en distintos países sudamericanos, pero este es el núcleo fundamental donde explota esta devoción. Pues como les decía, la primera pieza expuesta en este elemento mueble en el centro de la sala es este azulejo que es la pieza más antigua que conservamos, aparte de la imagen de la Virgen, evidentemente. Pues este azulejo está fechado en 1696. Estuvo colocado en la primera ermita, en la primitiva, en aquella que cristianizara o que mandara construir Alfonso X el Sabio. Lo sabemos porque esa ermita estuvo en pie hasta 1755, que a consecuencia del terremoto de Lisboa tuvo que ser reconstruida. Por tanto, el azulejo es muy anterior a la fecha del terremoto. El terremoto daña esa ermita, pero no la derriba completamente. De hecho, sabemos que es sobre todo en la parte central donde sufre esos daños. Y cuando se restaura, pues esa fachada principal donde estaba colocado este panel cerámico queda embutida en el segundo edificio que se levanta, que fue derribado a conciencia en 1963 para construir sobre el mismo solar el edificio que actualmente existe, el actual Santuario del Rocío. Aquí tienen un primer plano de esta cerámica típicamente sevillana del siglo XVII, con los colores propios de la cerámica de la época y de este lugar. La primera vitrina que tenemos expositiva alberga uno de los trajes de la Santísima Virgen. Que haya un traje u otro depende de si se está limpiando, si se está restaurando, que la Virgen lo tenga puesto. Entonces vamos cambiando permanentemente el contenido de las vitrinas. Por eso les decía, es un edificio que está en constante movimiento, aunque el espacio es muy delimitado, pero bueno, esa delimitación no nos condiciona a la hora de exponer enseres, puesto que estamos permanentemente cambiando el contenido de las vitrinas en función de la vida propia del santuario. Este traje, por hacerle algún comentario, lo estrena la Virgen en el año 2011, fue bordado en un taller en Sevilla, todo en tisú de plata, bordado con hilo de oro fino, hilo de plata e hilo de sedas de colores. La seda, precisamente, la pueden encontrar en esta escena de Pentecostés, que lo remata en la parte inferior. Eso es un trabajo bordado en seda, con un gramaje extremadamente fino, porque está basado en una acuarela, y solamente esta parte del manto fue bordada por una sola persona durante 9 meses de trabajo. La siguiente vitrina es la que nos da pie a hablar de la iconografía propia de la Virgen del Rocío. Aquí se exponen los elementos propios de su iconografía, tan propios como que solo con ver esta silueta que tienen en pantalla ya somos capaces de averiguar que lo que está detrás es la advocación de la Virgen del Rocío.
Pues estos enseres, ráfagas, corona y media luna, nos hablan de cómo la Virgen va vestida y aparece como la mujer que describe San Juan en el Apocalipsis, mujer vestida de sol, coronada de estrellas y la luna a sus pies. De hecho, hasta el nombre lo recibe de ahí mismo. Esto se llama ráfaga. Una ráfaga es un destello, un haz de luz. Pues tiene que simular ir vestida de sol, como dice en el Apocalipsis. Pues de ahí mismo recibe el nombre. Si viéramos con detalle, cada semicírculo de la ráfaga en el centro tiene un óvalo con las letanías de la Virgen. Esta corona es de las pocas piezas que no se utilizan. ¿Por qué? Es una corona de plata bañada en oro del siglo XVII y no se utiliza no porque sea del siglo XVII, sino porque la Virgen fue coronada canónicamente en 1919 y se le hizo una corona de oro de mayor tamaño, y ahora la veremos. Y claro, nos hemos habituado a ver a la Virgen con una iconografía determinada, es decir, con una corona mayor, y ahora esta resulta ridícula, de pequeña. Por tanto, es ese el motivo por el que no se emplea, no porque sea del siglo XVII. Es más, estas ráfagas y esta media luna fueron regaladas a la Virgen por dos hermanos de Almonte, Isabel y su hermano José Carlos. José Carlos Tello de Eslava fue canónigo de la Catedral de Sevilla y entre los dos hermanos le regalan a la Virgen un traje bordado y este conjunto de ráfagas y media luna. El traje, evidentemente, con el pasar del tiempo, pues ha desaparecido. Evidentemente, el textil se deteriora más rápidamente, el metal se conserva. Eso es plata dorada, ¿vale? Igual que la corona. Pero son las que la Virgen lleva para su romería, aun sabiendo que son de 1733. ¿Por qué? Pues porque un principio que tenemos en el tesoro es que lo que se expone lo está porque forma parte del ajuar de la Santísima Virgen. No miramos su artisticidad ni su materialidad, sino lo que para nosotros significa dentro de la historia devocional rociera. Es más, estas flores que están ahí, dando cierto toque de color en la vitrina, lo están porque ya ese conjunto de flores la Virgen lo ha llevado en una de sus ocasiones, en una romería precisamente. No lo están porque materialmente sea algo rico, esas flores están hechas de tela. No lo están por su valor artístico, probablemente aquí haya gente que sepa hacer flores, pero lo están porque para nosotros ya tiene el significado y el sentido de una reliquia en tanto en cuanto ya la Virgen los ha utilizado. Es más, la Virgen afortunadamente recibe muchos regalos y esos regalos no se exponen hasta que la Virgen no los ha utilizado, porque para nosotros no tendría sentido. Estaríamos exponiendo una joya por su valor económico o artístico, pero no por el valor que nosotros le queremos dar a todo lo que aquí se expone. Justo detrás del azulejo tenemos esta tabla pintada del siglo XIX que nos da pie, ahí tienen un primer plano, nos da pie a hablar del origen de esas carretas que portan los impecados de las hermandades hasta el rocío para la celebración de la romería de Pentecostés. Y es que esas carretas, hoy de plata o de metal plateado, hay algunas que se conservan de madera, pero el origen está en esas carretas de madera que se apañaban de los carros que la gente tenía para el campo, pues se apañaban para llevar el sin pecado de la hermandad hasta el rocío para la celebración de la romería. Y esa tipología de carreta recibe un nombre concreto que es la de cajón. ¿Por qué? Porque un cajón es un espacio donde guardamos cosas. Pues esta tipología de carreta se llamaba cajón y se sigue denominando. Hay una hermandad, un brete, que sigue llevando su sin pecado, una hermandad que tiene más de 200 años desde su fundación y sigue llevando el cajón que emplea el segundo en su historia, que tiene ya más de 100 años también,
y su sin pecado lo sigue portando en un cajón de madera hasta el Rocío. Y se denomina cajón porque estas tablas pintadas, estas y otras, iban cubriendo la parte trasera de la carreta, cerrando ese espacio donde, aparte de llevar el sin pecado que iba al exterior, en la parte interna de la carreta se guardaban los enseres de la hermandad, las varas, las banderas, las insignias, pero también había que llevar los vasos sagrados, los libros litúrgicos, los manteles, para montar la mesa de altar y celebrar la misa de campaña durante los días de camino hasta llegar a la aldea. Por tanto, todo eso se transportaba en la misma carreta del sin pecado que, como les digo, pues se denominaba cajón. Lo curioso de la pintura, pues que aparecen escenas propias de la romería. Una buñolera en un puesto de buñuelos. Aquí aparece la aparición legendaria de la Virgen, que la leyenda dice que se la encuentra un cazador. Yo he iniciado mi intervención con el origen histórico de esta devoción. Y bueno, aquí al fondo una imagen idealizada de la ermita con escenas de romería, de bailes y de gente entrando y saliendo del propio edificio. La siguiente vitrina la hemos destinado a exponer una serie de exvotos pictóricos. Un exvotos, como todos sabrán, es aquel elemento que se regala para dar las gracias por una intervención que hemos recibido. Ese exvoto puede ser un ramo de flores, puede ser una vela, puede ser un cuadro, puede ser una joya. La diferencia está en que cada uno valora el favor que ha recibido pues, de una manera u otra. Un ramo de flores durará 3 días, una vela durará 3 horas y un cuadro pues, puede ser del siglo XVIII, que lo mantenemos todavía. La selección no se ha hecho ni porque nos haya gustado más la pintura, ni porque nos haya gustado más el marco, ni por su formato. No, hemos ido dando saltos en el tiempo porque lo que hemos querido transmitir es que este es del siglo XVIII, este es de 1819, este es de 1886, este es de 1960 y este es de los años 70 del siglo XX. Y esos saltos en el tiempo conservamos muchísimos cuadros de este tipo y de muy diversa época, pero la selección se ha hecho con la intención de hacer ver al visitante que la devoción a la Virgen del Rocío no es algo del pasado ni algo estancado en un tiempo concreto, sino que es algo que se transmite de generación en generación y llega hasta nuestros días. Es más, el de 1960 está en concreto colocado intencionadamente porque de él conocemos tanto al autor de la pintura como, y les cuento la historia porque se lo traigo aquí en primer plano, aquí aparece una imagen de una parada en un camino del Rocío, era el camino de vuelta tras la celebración de la romería, y un carro, uno de los carros que iban, se parte y vuelca. Hablamos de 1960. En los carros iban todos los elementos. En esta época, quien tenía coche, bueno, pues era todo un lujo, quien lo tuviera. Y evidentemente ni todas las carreteras existían como las que existen ahora mismo. De manera que vuelca el carro y caen todos los bultos que en él iban. Entre ellos iban los baúles donde se guardaba la ropa, los alimentos, esos animales vivos, porque a la romería durante los días de camino la gente llevaba gallinas, llevaban conejos, que los iban matando durante los días de camino para ir comiendo. Tengamos en cuenta que las neveras no existían, los generadores eléctricos para llevar un botellero ahora mismo en un carro, eso tampoco existía. Por tanto, para tener carne fresca tenían que llevar los animales vivos. Y todo eso aparece ahí representado. Cae una mujer, que en este caso iba en avanzado estado de gestación. La caída y los golpes le provocan el parto. Se la llevan inmediatamente a Sevilla, al hospital. Imagínense cómo serían los medios de comunicación para contactar con un médico, una ambulancia y que ella llegara al hospital. Los médicos no pueden paralizar la situación
ella se pone de parto, pero se encomienda a la Virgen y que, bueno, que saliera como la Virgen quisiera. Pues resulta que da a luz a una niña, la niña nace en perfectas condiciones y ella, en agradecimiento, manda pintar el cuadro y se lo regala a la Virgen. Pero no conforme con eso, a su hija le pone por nombre Milagro del Rocío. Les decía anteriormente que lo está con una doble intención, y es que conocemos al pintor, que actualmente tiene más de 80 años, pero conocemos también a la niña que nace de este accidente. Milagro del Rocío, que actualmente tiene 61 años, pues la conocemos también. De hecho, hace como unas 3 semanas apareció por allí, por la oficina de atención al peregrino. La siguiente vitrina es la que destinamos a exponer el sin pecado más antiguo que conserva la Hermandad Matriz. No sé si todos saben lo que es un sin pecado. Allí habitualmente, bien, hablamos de sin pecado y normalmente se nos entiende, pero cuando viene gente que quizás no sea de Andalucía, que es donde con más libertad hablamos de este elemento, y se nos entiende bien, suelen preguntarlo. Un sin pecado no es más que el estandarte donde va la que es sin pecado concebida, es decir, la Virgen María. Si apareciera San Antonio sería un estandarte de San Antonio, pero como es la Virgen la que aparece en el centro, pues automáticamente lo denominamos sin pecado. No podemos olvidar que a Andalucía se nos conoce como la tierra de María Santísima, y es verdad que llevamos a la Virgen siempre por bandera. Bueno, pues en esta vitrina exponemos el sin pecado más antiguo de la Hermandad Matriz. Este sin pecado, que está hecho es del siglo XVIII, es tisú de plata bordado con canutillo de oro fino, hilo de oro fino, lentejuelas, aplicaciones de espejuelos y seda. La seda está en concreto en esta parte blanca que se ve y estas manchas más claras, que no son otras que las flores y la cara de la Virgen y del niño. En esas partes es donde se utilizó la seda. La seda evidentemente se ha perdido. La seda es una proteína que nace del gusano y evidentemente su proceso de putrefacción es mucho más rápido y es lo que hace que se vea como se ve. Y el resto de la pieza tiene ese color grisáceo, verdoso, no solamente del polvo, de la suciedad y de la pátina del tiempo, que evidentemente también, sino por los elementos con los que está confeccionado. Les decía que es tisú de plata e hilo de oro fino. El hilo de oro fino no es más que hilo de plata bañado en oro. Una misma joya bañada en oro, con el uso lo pierde. Imagínense un hilo que es muy fino, el baño de oro como puede ser. Pues evidentemente todo eso ha quedado perdido y el color se debe a la oxidación de la plata y por eso se ve de esta manera. La última vitrina de esta sala contiene el traje más antiguo que conservamos de la Virgen. Es un espolín del siglo XVIII, morado, del que tenemos noticias, además, por un inventario de la ermita de principios del siglo XIX, y otro conjunto de ráfagas, media luna y corona, en este caso en plata en su color, es las que conocemos como ráfagas de rayos. Aparte se exponen varios trajes del niño y sendos platos de metal plateado de origen holandés. Son del siglo XVII. No lo están, evidentemente, como les decía anteriormente, por su materialidad, ni por su valor artístico, aunque lo tiene, porque de hecho como obras de orfebrería es de lo mejor que tenemos. Pero les tengo que recalcar que a pesar de ser del siglo XVII, la Hermandad Matriz lo sigue utilizando. No somos faltos de conocimiento, entonces no los podemos emplear para un uso ordinario y diario, pero sí excusamos su salida porque la experiencia nos dice que para la mejor conservación lo mejor es la utilización. Algo que se deja de utilizar al final se deteriora con más rapidez. De manera que
Estos platos fueron donados en el siglo XVIII. Sabemos el nombre del donante, Matías se llamaba, Matías de la Mota. Pues resulta que aparece el año y dice además su intención. Donados a la ermita del Rocío, así dice. Y, por tanto, los empleamos porque seguramente a este señor, al igual que a los donantes de las Ráfagas y la Media Luna, a aquellos dos hermanos del siglo XVIII, pues les haría ilusión cuando alguien regala algo que se utilice. Si a mí don Gustavo me regala un reloj, seguramente a él lo que le agrade será que yo el reloj me lo ponga, no que lo guarde. No era una segunda intención. De manera que tenemos que seguir empleando estos elementos y utilizándolos, no sin faltos de conocimiento, como les decía. ¿Cómo excusamos su utilización? Pues los empleamos una vez cada 4 años para portar en ellos las medallas de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno en el acto de juramento de la nueva candidatura. De manera que cada 4 años salen de la vitrina, evidentemente cada menos tiempo los sacamos, los revisamos, los limpiamos, pero excusando su utilización ya nos vemos obligados a sacarlos al menos una vez cada ese tiempo, ¿vale? Y un elemento muy curioso que se expone en esa misma vitrina, este arcón, es un baúl, lo conocemos como el arcón de las 3 llaves, madera, tiene 3 cerraduras, cada cerradura tenía una llave distinta y cada llave la custodiaba una persona diferente. Recibí un grupo de bancarios en el Tesoro y cuando les contaba esta historia me decían que era la firma mancomunada actual. Bueno, pues lo sería. La cuestión era que siempre hubiera 2 testigos más a la hora de abrir y cerrar el arcón. Eso denota además que lo que se custodiaba en su interior era de valor, evidentemente. Conservamos más, son todos del mismo tamaño, porque es el tamaño, la anchura propia de un carro, de manera que para el transporte quedaba encajado en el carro y así se evitaba el movimiento. Y el que se expone es este, que tiene marcada la fecha, 1861, y decirles que en él, en este y en los otros que conservamos, lo que se guardaba y se transportaba pues eran los enseres de la Virgen, sus joyas, sus ropas, todos los elementos de orfebrería propios de la Virgen se transportaban en este elemento, porque tengamos en cuenta que la ermita está en el Rocío, pero la camarista, la hermandad, están en Almonte, que están a 15 kilómetros. Por tanto, había enseres que había que llevar y traer expresamente a la hora de cambiar de indumentaria a la Sagrada Imagen, de manera que tenían que ir bien custodiados. Y el remate de esa primera sala pues termina con esta fotografía ampliada del retablo de la ermita antigua del Rocío. Cuando les digo ermita antigua del Rocío no me refiero a aquella primitiva que construyera Alfonso X el Sabio, sino la que se construye tras el terremoto de Lisboa. Y en esa segunda ermita, la antigua, pues estuvo colocado este retablo del siglo XVIII, atribuido a Francisco de Acosta el Mayor, hijo de Cayetano de Acosta, y que actualmente hemos restaurado y colocado como retablo sacramental en la capilla del Sagrario del santuario actual del Rocío. Para el derribo de aquella ermita y la construcción de este santuario se desmontaron todos los elementos que había y se guardó, y se han podido restaurar algunas piezas y colocarlas, reaprovecharlas en el retablo de la capilla sacramental. Pero lo que no hemos empleado en la capilla sacramental lo hemos expuesto en el Tesoro, de manera que aquí ven estos grandes baquetones y esta ménsula sobre la que descansaba la Virgen. Por eso hemos hecho este montaje con la fotografía detrás para ver a qué parte del retablo correspondía, que es esta en concreto. El resto de piezas, columnas, en San Antonio de Padua, San Juan Nepomuceno, todos los elementos de rocalla y de talla dorada se conservan expuestos en el retablo sacramental,
como les decía. Aquí tienen un primer plano de ese angelote y nos vamos a la segunda sala y el espacio de tránsito entre una y otra no es más que este pasillo que es el trascoro del edificio. Esta es la puerta que da acceso al coro. El coro, de hecho, una de las intervenciones más fuertes que hubo que llevar a cabo para la ejecución y el diseño del tesoro fue derribar el coro que se había construido en el santuario para volverlo a hacer de nuevo, puesto que había que salvar un número de escalones determinado, eran como 4 o 5 escalones, de manera que hubo que rebajarlo tanto que hubo que derribar el coro completamente y volverlo a hacer. Y eso fue lo que más costó y tuvimos que aprovechar uno de los traslados de la Virgen al monte para emprender esa obra de gran envergadura. Una vez salvado, se accede al coro por esta puerta, porque evidentemente ese espacio tenía que seguir sirviendo para el uso litúrgico del santuario, pero al mismo tiempo aprovechamos el espacio de tránsito para exponer estos 2 paneles cerámicos que estuvieron en la fachada de la antigua Ermita del Rocío. Este es de 1919 y este es de 1946. Aquí tienen este del 19 y este del 46. Se ven que son 2 fábricas cerámicas totalmente distintas. Al final de ese pasillo exponemos esta campana, que es otro exvoto a la Virgen del Rocío, y fue regalado al santuario por el duque de Orleans tras una expedición que organizó al Ártico en 1905, y creemos incluso que la campana fuera la campana del barco donde lleva a cabo esa expedición. Ese barco fue la corbeta Bélgica, cuya maqueta regala también a la Virgen como exvoto, porque sufrieron, él hace la expedición poniéndola en manos de la Virgen, descubre un islote que hoy en día pertenece a Islandia y lo bautiza con el nombre de Virgen del Rocío, se sigue conservando como tal, hay una estación meteorológica establecida en él, y regaló a la Virgen en agradecimiento pues la maqueta del barco donde había hecho la expedición y la campana que había ido acompañándolos en él. Esta es la segunda sala donde se exponen, bueno, pues el testero de vidrio que daría a la nave central del santuario, y al otro, al igual en eje simétrico con la sala anterior, pues las distintas vitrinas expositivas donde se exponen distintos elementos. Aquí tienen algunas pantallas, igual que en la otra, algunos carteles de la romería, y este es el traje más interesante que nos hace, bueno, es el traje que le regala la condesa de París en el siglo XIX a la Virgen, lo deja firmado bordándole la flor de lis, que era el emblema de la casa, y que está porque es el traje que la Virgen llevó el día de su coronación canónica, coronación que se lleva a cabo el 8 de junio de 1919 y donde fue el arzobispo de Sevilla, el cardenal don Enrique Almaraz y Santos, antes de ser primado de España en la sede de Toledo, fue quien llega al Rocío como delegado pontificio para coronar canónicamente a la Virgen con esta corona que se le hizo a la Virgen y esta corona que se le hizo al niño. Aquí la tienen, son las 2 de oro, perlas naturales, piedras preciosas, semipreciosas, diamantes, y lo más importante, que las 2 se hicieron con limosnas. Hubo donaciones de todo tipo, mujeres que automáticamente se quitaban los pendientes y los daban para la corona de la Virgen. El cardenal Almaraz, que dio uno de sus anillos pastorales. El cardenal Ragonetti, que era el nuncio del Papa en España, dio otro anillo. Don Manuel de Burgos y Mazo, que fue ministro de Gracia y Justicia con don Alfonso XIII, dio un alfiler de oro. El torero Juan Belmonte, que donó 500 pesetas de la época, que ya era un capital, pero había donaciones de todo tipo, como les decía. Sabemos que
una señora que trabajaba como sirvienta donó un huevo, porque los huevos por su caducidad se podían revender, incluso eran elementos con los que se pagaban las ditas. Nos tenemos que poner en la sociedad del momento, que era de mera supervivencia y el trueque en las familias existía. Se cambiaba aceite por harina, huevos por gallina, en fin, pues, y se iba sobreviviendo de esa manera. Y lo importante es que todo eso está en la corona de la Virgen. La corona del niño, regalo íntegro de una mujer viuda que con sus joyas las manda fundir y diseñar y hacer esta corona para el niño de la Virgen. Y esta pieza, y ahora me van a entender aquello con lo que iniciaba, de que no miramos la materialidad ni la artisticidad de todo lo expuesto, no es otra cosa que el hisopo que utilizó el cardenal Almaraz para asperger sobre las coronas el agua bendita en aquella mañana del 8 de junio de 1919. Si les digo un hisopo sin más, pues podemos pensar en un elemento metálico. De hecho, se podía haber utilizado el que estaba en la ermita, pero se hizo expresamente y se hizo utilizándose una rama de eucalipto de Doñana como elemento concreto para la utilización en ese acto. Si observan y regresamos a esta vitrina, aquí están las coronas y justo delante de ellas el hisopo. Están expuestos con el mismo criterio de exposición y de seguridad. Está todo tras el mismo cristal. Las coronas son de oro y perlas y brillantes y piedras naturales, pero el hisopo, que es una rama vegetal seca, tiene el mismo criterio que las coronas a la hora de exponerse y de su seguridad. Porque, como les decía al principio, miramos las piezas por su valor dentro de la historia devocional, en este caso del Rocío, no por su valor artístico ni material. En la siguiente vitrina exponemos el pergamino que firma San Juan Pablo II en el año 93 cuando lo visita y la pluma estilográfica con la que firmó, copia del documento que aprobaba la coronación canónica de la Virgen, copias de los documentos de los títulos de pontificia y de real que ostenta la Hermandad Matriz y sendas convocatorias de culto que son las más antiguas que conservamos. Y este elemento tan curioso que tienen aquí es un abanico en el que el canónigo de la Catedral de Sevilla, Juan Francisco Muñoz y Pavón, escribió las famosas coplillas de la coronación en el año 1919. Está todo escrito de su puño y letra, aquí está fechado, pone coplas para el Rocío de 1919. Y lo más bonito es que está dedicado a una persona que él quería mucho, que era a mi hermana Concha, deja puesto en uno de los espacios. En la vitrina donde exponemos la orfebrería, pues distintos enseres que en el momento en que hacen falta se sacan de ellas, evidentemente, y este elemento o este conjunto de elementos es un juego de sacras que regala esta señora, que era la condesa de París, y son un exvoto también. Sabemos que fue ella porque aquí en esta parte inferior aparece un escudo nobiliario que es el suyo, es lo que nos ha descubierto el nombre del donante, porque la inscripción en una letra sumamente pequeña, con muy poco dice muchísimo, y es decir, ella deja escrito una abuela muy agradecida, 1908, y sabemos que en ese año le nace un nieto varón, el infante don Carlos de Borbón, que fallece en la Guerra Civil Española. Este es otro de las piezas de orfebrería de gran valor, regalo de los duques de Montpensier, y esta es una visión general de la sala donde vemos el paso, la estructura interna de un paso antiguo de la Virgen, que se ha cambiado solamente la estructura interior, porque este paso iba recubierto con plata. Esa plata es la que va recubriendo el paso actual de la Virgen del Rocío. Y la última vitrina, pues, donde se expone el traje que se conoce popularmente como traje de pastora,
que no es otra cosa que el traje de viaje de gran dama del siglo XVII, que es el que utiliza la Virgen para sus traslados al monte o de al monte al rocío. Termina la visita con esta fotografía en el testero frontal, donde aparece en blanco y negro, igual que en la sala anterior, en este caso el retablo actual del santuario. Aparece con el camarín cerrado, pero sí, conforme nos vamos acercando a través de estas veneras, podemos ver la imagen de la Virgen en su camarín directamente. Aunque estemos separados por silencio y por pared, pues podemos acceder, al menos visualmente, al interior del santuario a través de estas ranuras. Para dar movilidad y poder ir exponiendo mayor número de detalles, pues montamos expresamente esas vitrinas para ir dando, aquí les pongo algunos carteles de exposiciones concretas que se han ido montando, de elementos todos relacionados con la historia del Rocío. Voy pasando que me van apremiando en el tiempo. Está muy curiosa porque el traje que el niño lleva puesto aquí lo conservamos y lo hemos tenido recientemente expuesto. Estas son las últimas que hemos organizado con motivo de los 25 años de la visita del Papa Juan Pablo II al Rocío, y expusimos distintos enseres y fotografías. Y esta, muy curiosa, porque bajo el título de Testigos de la Coronación Canónica de la Virgen y huyendo de aquella materialidad y artisticidad de los elementos, pues expusimos elementos de todas las hermandades existentes hasta 1919, que eran 12 nada más, pues cada una aportó distintos enseres independientemente del valor. Les puedo decir, como tema curioso, lo mismo expusimos una seda pintada que era el fajín de un buey de una carreta, como los arreos del mulo que tiró por primera vez en 1919 de una de las hermandades que peregrinaba por vez primera ese año al Rocío y que la hermandad custodiaba. Por tanto, lo pudimos exponer para que vean si íbamos huyendo de ese valor material o artístico. La visita termina en una pequeña sala donde se proyecta una imagen, un vídeo que nos habla de la historia del Rocío y donde desde esta ventana podemos ver directamente la marisma y así se entiende con claridad uno de los títulos de la Virgen, que es el de Reina de las Marismas. Y termino porque lo que perseguíamos era poder llegar a cuanto más gente mejor, evidentemente, de manera que nuestro espacio ha estado siempre abierto, pues hemos retransmitido en directo con radio comarcal, con un programa de televisión provincial y, bueno, en este caso también hicimos desde un día de romería Herrera en COPE directamente a toda España desde el propio Tesoro. Y, bueno, lo que perseguíamos, y un día lo hablaba con don Gustavo, era que quien entrara en el Tesoro como devoto de la Virgen saliera conociendo en mayor profundidad la historia de esta devoción, pero, y como decía don José María en su intervención hace un momento, que quien entrara como turista hacer todo lo posible para que saliera como devoto. Nada más. Muchísimas gracias.